en nuestra jornada académica del 2023, que tiene como título Del descarte al encuentro. El día de hoy vamos a estar profundizando en el tema sobre las otras rutas, que son la organización comunitaria y las experiencias alternativas al desarrollo en América Latina. Y nos va a hacer favor de ofrecer estas reflexiones el candidato a doctor en estudios del desarrollo por el Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora, Alejandro Aguilar. Él es maestro en ciencia política por el Colegio de México y licenciado en comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es integrante del grupo de trabajo de Claxo, Metabolismo Social, Justicia Social. Pues bienvenido, Alex. Gracias por compartir con nosotras y nosotros esta noche tu reflexión, muy interesante sobre las alternativas. Y pues para poder aprovechar el tiempo, les recordamos mantener nuestros micrófonos silenciados para poder escuchar con atención a nuestro ponente del día de hoy, y al finalizar tendremos un breve momento de diálogo, por lo que le pediremos a Alex que alrededor del 20 para las 8 pueda ir finalizando su reflexión. Gracias, Alex. Adelante. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a todas y todos las que se encuentran aquí con nosotros. Es un gusto para mí estar en otra semana académica del INDOSOC y sobre todo con una agenda que hemos ido trabajando a lo largo de varios años, y que tengo que además decirlo, en la que hemos ido aprendiendo más de lo que quizá hemos ido enseñando, pero es parte de esta curva de aprendizaje, ¿no? Eh, Tengo preparada una presentación, voy a tratar de ser breve y justo para que haya un buen espacio de diálogo y le ruego a Jesús, si es posible, que me avise por ahí a las 7:30 para saber que ya me estoy pasando casi y que podamos, que pueda ir cerrando la presentación, ¿vale? Bueno, voy a poner la presentación. Bueno, la presentación tiene como título Otras rutas, organización comunitaria y alternativas al desarrollo, lo cual ya por sí mismo es un enunciado bastante imponente, ¿no? Como que alternativas al desarrollo. Ahí, por ejemplo, vamos a empezar clarificando. Si se trata de alternativas, primero tendríamos que definir a qué le vamos a buscar alternativas, ¿no? ¿Y en qué consiste esto de la organización comunitaria y por qué consideramos que es importante, ¿no? Entonces, para rápidamente entrar en materia, les propongo que esta sesión dediquemos, son 3 módulos, entonces yo espero hacerlo 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, ¿no? Para ir revisando el argumento de forma progresiva, pero de una forma además que a ustedes les parezca congruente y persuasiva, ¿no? ¿Alternativas a qué será el primer módulo, ¿no? En segundo lugar, vamos a hablar acerca de la organización comunitaria y cómo encaja con la agenda de las alternativas al desarrollo, que es un ámbito de confluencia en realidad. Y en tercer lugar, vamos a hablar por qué le interesaría esto al INDOSOC, por qué interesaría esto a las comunidades de iglesia, por qué interesaría esto al pensamiento social cristiano y, en pocas palabras, porque también está en boca de la agenda del Papa Francisco, ¿no? Entonces vamos por partes. Uno puede empezar preguntándose, y probablemente sea la parte más polémica de mi intervención, ¿alternativas a qué? ¿No? Bueno, la respuesta viene enseguida, ¿no? Al desarrollo. ¿Y por qué al desarrollo? ¿No? Eh, para empezar a hablar del desarrollo, yo prefiero irnos un poco más atrás, porque el acta de nacimiento del desarrollo, como un acto, una fecha simbólica, está situada en 1949, pero prefiero irnos un poco más atrás a una noción que a todos y todas nos parece familiar siempre, ¿no? El progreso. ¿Qué es el progreso? ¿Y por qué el progreso sería algo que tengamos que cuestionar, ¿no?
al menos repensar críticamente, es un poco de lo que viene a continuación, ¿no? Ustedes pueden ver en su computadora la imagen de la bandera de Brasil, que famosamente dice orden y progreso en portugués, y famosamente fue diseñada como un lema en el siglo antepasado, el siglo XIX, a partir de un lema en ese entonces muy en boga entre todas las nacientes naciones latinoamericanas, ¿no? Llegábamos por primera vez a tener independencia, fue el caso de Brasil, pero también fue el caso de México, de las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata, de la Gran Colombia, de la Confederación de las Repúblicas de América Central, etcétera, etcétera. Y había una clara misión. Queríamos la independencia porque queríamos ser los dueños de nuestro propio destino para progresar, ¿no? Sobre todo para progresar y dejar estar a la sombra de los grandes poderes coloniales, ¿no? Particularmente en América Latina, España y Portugal, ¿no? Pero bueno, poderes coloniales los hubo de muchas formas, ¿no? En África, el Reino Unido, Francia, Bélgica, incluso Italia, etcétera, etcétera. En China, Japón, ¿no? Eh, y bueno, entonces esta era la gran promesa de la independencia y es la gran promesa de las naciones que llegan a conformarse como estados autónomos. Y en buena medida buscaba todo este transcurso, estas vías históricas que trataban de construirse, buscaban emular lo que ya había sucedido en otras partes, ¿no? Había en general en América Latina, mirábamos con bastante admiración la ruta que habían seguido ciertas naciones de Europa, ¿no? En lo que se consideraba entonces que era el camino único del progreso, ¿no? La industrialización, la expansión territorial, la gran manufactura, la revolución agrícola también, etcétera. De esa forma, hemos quedado en buena medida presa de los discursos de otras naciones, ¿no? De los imaginarios de otras naciones, de su trasfondo ideológico, si bien conseguimos una liberación de facto, ¿no? Ya no nos daban órdenes desde Madrid, pero seguíamos de todas maneras recorriendo la historia como si siguiéramos inspirados por los mismos ideales, ¿no? Este ideal tuvo todavía en América Latina mucha rienda. Este, Probablemente el momento cumbre en México llega durante el Porfiriato, eh, puesto que anteriormente, a diferencia, por ejemplo, de otros países de América del Sur que tuvieron mucha más estabilidad política como para empezar a tratar de efectivamente transitar las riendas del progreso, tristemente, todos sabemos en México, vivimos épocas eh, de muchísimo vaivén político, intervenciones, guerras, y no fue hasta el momento del Porfiriato en el cual hubo la posibilidad de un Estado muy fuerte, ¿no? Una dictadura de 30 años, eh, que pudiera implementar este ideal del progreso, ¿no? Y son bien conocidas las obras del Porfiriato, ¿no? La apertura de grandes parques industriales, la expansión del ferrocarril, la apertura de la minería en muchas partes de México, etcétera, etcétera. Lo que tiempo después se supo, ¿no? Sobre todo, y que fue además el caldo de cultivo de la Revolución Mexicana, eran los costos que traía seguir tan apresuradamente la senda del progreso, ¿no? Ahí para mayores, para un botón de muestra está el clásico libro de John Kenneth Turner, ¿no? México Bárbaro, donde él se dedica, un periodista estadounidense, se dedica a buscar, a recorrer las zonas industriales y las plantaciones en el sureste y da cuenta de las condiciones de esclavitud y miseria en la cual vivían los trabajadores, ¿no? Acumulando riqueza para una pequeña élite porfiriana que normalmente vivía en la Ciudad de México y que bueno, sí tenía una vida muy acomodada
y cultivaban las artes más finas y etcétera, etcétera, ¿no? El, el progreso es, a fin de cuentas, o la idea de progreso es, a fin de cuentas, el papá del desarrollo, ¿no? La idea del desarrollo, en México esto se vino a truncar en nueva cuenta con la Revolución Mexicana y los casi 12 años de otra vez de muchos enfrentamientos y disturbios que hubieron. Eh, pero en un contexto mundial, la idea del progreso también tuvo digamos, un altibajo bastante notable marcado por las dos guerras mundiales, ¿no? Dos guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial 1911-1918, la Segunda Guerra Mundial 1939-1945. En el ínter, en esos 20 años, la peor crisis económica que hubo en el siglo, ¿no? Entonces, digamos que de 1911 a 1945 habían muy pocas cosas que celebrar, ¿no? Ocurren las guerras mundiales y eh, se dan las condiciones para casi reconstruir buena parte del mundo desde cero. El problema es que habían dos proyectos por hacerlo, ¿no? Había lo que ahora se le denomina el proyecto capitalista, el primer mundo, ¿no? Comandado por Estados Unidos, que estaba invirtiendo muchísimo dinero a través del Plan Marshall en la reconstrucción de Europa Occidental, ¿no? Y estaba, por el otro lado, una versión algo diferente, realmente no mucho, ¿no? Sobre todo no mucho en comparación con el Plan Marshall, de lo que se le conoció después como el Segundo Mundo o el Proyecto Comunista comandado por la URSS. ¿No? Y en esa división bipolar del mundo, de repente hay un conjunto de naciones que se quedan huérfanas de guía, ¿no? El progreso ha muerto, ya nadie cree en el progreso, ¿no? Sobre todo porque además el progreso llegó a ser también un ítem central en el discurso del nacionalsocialismo y del fascismo, etcétera, etcétera. Entonces había que darle nuevas vestiduras a ese camino. Eh, Surge la necesidad entonces de parte del primer mundo de atraer y de ofrecer algo al tercer mundo para que no cayera en las tentadoras garras del proyecto comunista, como de todas maneras hubo de todas una cierta partición, ¿no? Por ejemplo, Cuba definitivamente transitó hacia la órbita de la URSS, ¿no? En ese contexto, Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos, se avienta un famoso discurso que los historiadores han fijado como una fecha simbólica del comienzo de la idea del desarrollo en cuanto tal, ¿no? El desarrollo como la posibilidad de la expansión económica que traerá bienestar, pero bajo las premisas bajo las cuales el gobierno estadounidense planteaba que era la mejor forma de organizar la sociedad, ¿no? El respeto a la propiedad privada, la libre empresa, un papel importante del Estado, pero que de todas maneras tuviera como principal eje la habilitación de mercados, ¿no? Este, la, también de forma un poco paralela en su momento, pues la adhesión a la Liga de Naciones y sobre todo la declaración de neutralidad en el conflicto entre el primer mundo y el segundo mundo, ¿no? Entre el bloque comunista y el bloque capitalista, ¿no? La idea del desarrollo, además, siempre se ha acompañado, ¿no? Esto, digamos, en el discurso, pero siempre se ha acompañado también de ciertas prácticas concretas de desarrollo, ¿no? Eh, cuando hablamos de desarrollo, podemos hablar de dos dimensiones, ¿no? Y va a ser vital porque esto es lo que hace que pensar en alternativas al desarrollo sea tan complejo, ¿no? Por una parte, podemos hablar como desarrollo el conjunto de políticas públicas concretas, ¿no? El desarrollo planeado, enfocado a esa meta tan confusa a veces
¿no? Que se entiende como desarrollo. Y es algo que puede ser una constante, aunque todos los gobiernos, y podemos pensar en la historia mexicana, tienen distintas visiones de cómo llegar al desarrollo, más o menos se mantienen en una misma línea, ¿no? Eh, por ponerles un ejemplo nada más, la propuesta de recuperar el sureste mexicano, la primera propuesta de la creación de un tren viene precisamente de los tiempos de Porfirio Díaz, en la época en la que se trazó la primera vía férrea, que en parte se está recuperando hoy en día, ¿no? Como una forma de, y desde entonces ya se veía, una forma de poder incorporar económicamente esas regiones, ¿no? Llevar industria a esas regiones, extraer recursos naturales de esas regiones, favorecer la circulación de bienes, no tanto de personas, eso siempre ha gustado menos, ¿no? Eh, una propuesta, bueno, el plan ha ido y venido a lo largo de décadas, pero el último intento serio, muy serio, ocurrió durante el sexenio de Peña Nieto, en el cual hubo un plan por 20,000 millones de dólares, o de pesos, ya no de dólares, de generar un tren en la península de Yucatán, ¿no? Desgraciadamente hicieron cuentas y se dieron cuenta que mejor le iban a apostar a un tren que conectara Querétaro con Ciudad de México, Toluca con Ciudad de México. Bueno, ese tren no alcanza y se cancela, pero es una propuesta que a fin de cuentas se vuelve a rescatar durante este sexenio con un presupuesto 6 veces más grande y hoy en día la tenemos en ejecución, ¿no? Entonces, podemos ver que aunque hayan habido gobiernos de diferente signo político o que se definan de diferente forma, y no quiero entrar en eso, en buena medida se ha recurrido constantemente al mismo tipo de políticas de desarrollo planeado, ¿no? Que tiene que ver con la apertura de mercados, la facilitación de la implantación de la gran industria, la promoción del fortalecimiento de lo que se le llama el capital humano, ¿no? Tener gente más preparada para insertarse mejor en un mercado laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero por el otro lado también hay lo que algunos denominan el desarrollo inmanente. Y el desarrollo inmanente es un fenómeno de más largo alcance que está relacionado con el desarrollo planeado, con ciertas políticas públicas impulsadas, dirigidas a impulsar el desarrollo, pero que es algo que de cierta forma ocurre de todas maneras en las sociedades porque son grandes tendencias globales, ¿no? Hay algunos otros que le llaman modernización social, por ejemplo. Eh, y no son fenómenos aislados, van imbricados, pero analíticamente son diferentes, ¿no? Y en buena medida el desarrollo inmanente es más difícil de controlar, porque son tendencias sociales. Piensen, por ejemplo, en algunos rasgos del desarrollo inmanente, en la baja de la tasa de natalidad que ha ocurrido en México, ¿no? Y tiene mucho que ver con la estructura económica del país, ¿no? En la época, por ejemplo, de mis abuelos, solía, no era raro todavía que las familias, como México era un país todavía mucho más rural, las familias tuvieran entre 4, 6, el caso de mi familia eran 10, 10 hermanos y hermanas a nivel de mis papás, ¿no? Porque en un contexto rural el tener eh, muchas manos era algo totalmente necesario, ¿no? La sociedad se va haciendo gradualmente urbana, que ese es otro de los factores que inciden mucho en el desarrollo inmanente, y por lo tanto, y además empieza a ser más difícil mantener una familia numerosa, las familias se van haciendo cada vez más pequeñas, ¿no? Ahora la tasa media de natalidad en México está por ahí de 2,2, si recuerdo bien, variando, ¿no? Es decir, que en promedio una pareja tiene 2 hijos, ¿no? Eh, otro factor, por ejemplo, que tiene que ver mucho y que es otro de los grandes indicadores del desarrollo inmanente es la escolaridad, ¿no? Uno tiende a esperar que según las sociedades se van haciendo más maduras, eh, la tasa de escolaridad, el número de años estudiados va aumentando, ¿no?
siempre y cuando tengamos un Estado lo suficientemente funcional como para proveer de servicios públicos de educación, ¿no? Entonces, bueno, y en cierta medida, y ahorita voy a ir con los datos, ¿no? Con un par de datos solo para ilustrar un punto. El, el discurso del desarrollo empieza a flaquear por dos cuestiones, ¿no? Una de ellas, a partir de la década de los 70, gracias a diversas investigaciones, como investigaciones sobre los límites planetarios y los límites del crecimiento, pero también sobre, por ejemplo, Rachel Carson, Primavera Silenciosa, sobre el uso de plaguicidas en el campo. Nos empezamos a dar cuenta, y es un tema del que ya hemos hablado mucho en INDOSOC, pero que vale la pena seguir hablando, que el efecto que tenemos como humanidad sobre la Tierra, directamente ligada además a la escala de nuestra actividad económica, o sea, de nuestro patrón de desarrollo, bien vinculado con producir, producir y producir, estará, por decirlo en términos coloquiales, dándole en la torre al planeta, ¿no? Y sigue avanzando a un ritmo insostenible. Y al mismo tiempo empieza a generar ciertas críticas porque el discurso del desarrollo y la práctica del desarrollo, si bien se ve exitosa en generar riquezas, es mucho menos exitosa en reducir pobreza y en distribuir esa misma riqueza, ¿no? Llegamos a empezar a ver los casos de personas cada vez más ricas conviviendo en los mismos, en las mismas espacios nacionales con personas cada vez más pobres, ¿no? Un aumento tremendo de la desigualdad. Y entonces el discurso del desarrollo, los promotores del discurso del desarrollo empiezan a buscar ciertas formas de darle cabida a esas críticas, tratar de responder a ellas, ¿no? Una de ellas es el desarrollo sustentable, que en su definición clásica del informe Brundtland es el desarrollo que utilizando los recursos del presente no, no vaya en detrimento de los recursos del futuro, ¿no? Esa es básicamente la noción de sustentabilidad. No tomar más de la tierra, por decirlo en términos simples, que lo que la tierra puede regenerar en un proceso cíclico, ¿no? Como una forma de tratar de conciliar las presiones ecológicas que la economía productivista estaban llevando, ¿no? Y, por ejemplo, otra derivación, el discurso del desarrollo humano, pretende plantearse como un desarrollo orientado al desarrollo de capacidades personales, ¿no? Con una visión dirigida a la persona, para no olvidar entonces, porque es una crítica que normalmente se le hacía, que el foco ya había dejado de ser el bienestar de las personas en el discurso del desarrollo y se había convertido simplemente en la producción de riquezas, que además se acumulaban en muy pocas manos, ¿no? Me parece que en tanto respuestas por parte del desarrollo son valiosas, pero en buena medida al no romper de fondo con el patrón tan casado con el crecimiento económico y la productividad y tampoco comprometido políticamente con la redistribución, el, el, el alcance de ambas respuestas es bastante limitado, ¿no? Y bueno, tenemos 40, 35 años ya con estas dos etiquetas y muchos cambios tampoco se han visto, ¿no? Al menos no en el sur global. Para pintar así muy brevemente eh, la escala de la crisis en la que nos encontramos, ¿no? Una crisis, si recuerdan bien el subtítulo de la encíclica del 2015 del Papa Francisco, ¿no? Laudato Si, pero el subtítulo es el clamor de la tierra, clamor de los pobres, ¿no? Porque él va a insistir de una forma muy acertada en que se trata de una policrisis, una crisis al mismo tiempo social y al mismo tiempo ambiental, de forma muy breve, porque esto tiene que ser una charla relativamente breve. Quiero
presentarles dos radiografías que muestran los dos lados de la crisis, al menos aquí en México, ¿no? Esta es una fotografía muy famosa no solo en México, muy famosa en todo el mundo, pero es una fotografía de México, de una zona del municipio de Naucalpan, ¿no? En donde convive la riqueza, así como llega a existir, ¿no? Con la pobreza, con la profundidad con la que se puede observar, ¿no? Y bueno, ¿no? Si alguien vive en Naucalpan, tiene cierto acceso, por más pobre que sea, a servicios públicos. No es lo mismo que vivir en la montaña de Guerrero, en Oaxaca o en Chiapas, ¿no? Que todavía es otro nivel de pobreza. Pero bueno, entonces una radiografía muy simple. Estos son datos hasta el 2022 de un proyecto muy interesante que se llama The World Inequality Database, que es un proyecto colectivo que comandado, entre otros, por un muy famoso economista francés, Thomas Piketty, en el cual se dedican a recuperar información sobre indicadores sociales relativos a la desigualdad en el mundo, ¿no? Esto es desigualdad de riqueza en el mundo y esta tabla se lee de la siguiente manera, ¿no? La línea verde que ustedes pueden observar por ahí del 40, y espero que se vea bien, esto es lo más grande que se podía hacer. La línea verde que se ve por ahí del 40 representa a la riqueza del 1% de la población. Y ahorita voy a explicar a qué se refiere esto, ¿no? Porque luego estas nociones no son tan intuitivas, ¿no? La que va hasta la roja, ¿no? Que dice top 10%, anda por ahí de los 80, como pueden observar. Y la azul, que dice bottom 50%, el 50% del fondo, anda por ahí del cero, ¿no? La forma que yo encuentro de explicar esto es la siguiente, ¿no? Tratando, por decirlo de alguna forma, con manzanas. Imaginemos que vivimos en una sociedad de 100 personas. Y en esa sociedad de 100 personas tenemos que repartir 100 pesos. Esa va a ser la riqueza total de la sociedad. ¿Cuál sería la repartición más justa? Pues quizá darle un peso a cada persona, ¿no? Me van a decir, bueno, es que hay algunos que trabajan más y algunos que trabajan menos. Bueno, quizá a alguien le vamos a dar un peso con 30 centavos. Eso significa que a otro le tiene que tocar 70 centavos para que entre las dos personas ya sean 2 pesos, ¿no? Espero me vayan siguiendo, ¿no? Sin embargo, si a una persona le va tocando más que a la otra, podemos llegar a ordenar a esas 100 personas dependiendo de cuánto reciban, del que gana más al que gana menos, ¿no? El que gana más de esas 100 personas va a ser nuestro top 1, que es nuestra línea verde. Si ya no pensamos solo en una persona, sino entonces pensamos en las 10 personas que más ganan, vamos a tener a nuestro top 10%. En cambio, las clases populares, por decirlo de alguna forma, pueden ser las 50 personas que menos ganan de nuestras 100 personas entre las cuales vamos a repartir 100 pesos. Vean el nivel de desigualdad en el que vivimos, ¿no? Si México fuera esa sociedad de 100 personas, la persona más rica, 100 personas a las que les tenemos que repartir 100 pesos, a la persona más rica le tocarían algo así como entre 40 y 45 pesos. Todavía peor, ¿no? Si ya no solo pensamos en la persona más rica de esas 100, sino en las 10 personas más ricas, esas 10 personas más ricas te quedarían con 80 de los 100 pesos de la riqueza global de la sociedad mexicana. Eso significa, si 10 personas se quedan con 80 pesos, eso significa que 90 personas se tienen que repartir 10 pesos, ¿no? O sea, les toca como a 9 centavos cada uno. Vaya, el hecho de que nuestro bottom 50, las 50 personas más pobres, evidentemente tienen una riqueza estimada en casi cero, ¿no? Lo cual significa que se compensa la riqueza con las deudas. Viven
prácticamente sin riqueza, ¿no? Pensando que riqueza es la capacidad de acumular, ¿no? Mientras que el ingreso, que es otra medición que se utiliza comúnmente, es un flujo, es lo que recibo semanalmente, mensualmente, etcétera, etcétera, dependiendo cómo me caiga mi salario, ¿no? Esa es la dimensión de la desigualdad económica en la que vivimos en México, ¿no? Una radiografía de el producto de un modelo específico de desarrollo. Si nos vamos a una medición un poco todavía más técnica, que es la desigualdad de la generación de toneladas métricas de dióxido de carbono, ¿no? Es una forma de medir, de cierta forma, qué tanto contaminamos las personas, ¿no? Si nos vamos de nueva cuenta al top 1%, nos damos cuenta que emiten anualmente cerca de 72.7 toneladas, ¿no? Si nos vamos a los siguientes 10%, anda para datos del 2019 en 19.2 toneladas. Esto tiene mucho que ver con el estilo de vida, por ejemplo, ¿no? La posibilidad de utilizar autodiario, volar en avión seguido, ¿no? Los hábitos de consumo de productos vinculados con la industria de los combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Si nos vamos al 50%, y son mediciones per cápita, son estimaciones por persona, ¿no? Nos damos cuenta que anualmente se producen cerca del 2.1 toneladas per cápita. Es decir, una persona que se encuentra en el top 10% produce en promedio 9 veces más que una persona que se encuentra en el 50% más pobre. ¿Mm? Y una persona que se encuentra en el top 1% produce algo así como 35 veces más, ¿no? Que las que se encuentran en el 50% más pobre, ¿no? Esta medición, ¿no? Por aproximada que sea y todo, nos da una muy buena idea también de las desigualdades que cruzan, no solo como que constituye no solo una crisis social, sino también una crisis ambiental, ¿no? Eh, bueno, pasamos un poco entonces a pensar eh, qué alternativas hay, ¿no? En el discurso político normalmente se nos ha planteado que se tratan de escoger entre dos caminos, el mercado y el Estado, ¿no? ¿Qué pasaría si eh, pudiéramos pensar en una tercera vía, ¿no? Eh, asumiendo que ambas, tanto el Estado como el mercado, y sin ánimos de demonizar a ninguna de ellas, de las dos alternativas, de los dos caminos, tienen lugares específicos en los cuales son buenos, son eficientes, pero han fallado de forma sistemática en asegurar de forma general bienestar para la población, ¿no? Esto es algo que deriva en buena medida de experiencias concretas de precisamente muchas organizaciones comunitarias que han decidido construir una tercera vía, ¿no? Esta foto, y es algo una imagen que a Jesús le resultará familiar, es una vista aérea de el municipio de Chilón, Chiapas, que es donde he realizado últimamente más investigación de campo, y que es la casa de un grupo de cooperativas eh, originalmente centradas en el café, ahora también en la miel, artesanías, productos sanitarios, etcétera, etcétera, que han decidido en buena medida tomar la pregunta por el bienestar en sus manos, ¿no? Ya no vamos a esperar que el Estado nos resuelva, pero tampoco nos vamos a entregar plácidamente a que el mercado venga a organizar la vida económica, porque sobre todo, y entre más lejos se encuentren de los centros industriales, los, eh, el acceso al mercado es siempre más desventajoso, ¿no? Y en este caso hablamos de Chiapas, una región relativamente aislada, que vive precisamente del el olvido del desarrollo, el olvido del mercado, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las características de estas organizaciones que muchas veces, y son de muchos estilos, ¿no? Pueden ser empresas sociales o cooperativas,
Pueden ser movimientos sociales, pueden ser organizaciones de cuidados, pueden ser proyectos comunitarios simplemente, dentro de un grupo de trabajo que tenemos en el instituto. Por ejemplo, una compañera trabaja con un proyecto comunitario de Internet comunitario, ¿no? No es ni una empresa social, ¿no? No es ni un movimiento social, no está vinculada políticamente, es, a fin de cuentas, una organización comunitaria en lo más básico, ¿no? Claro, una empresa social termina siendo también una organización comunitaria, pero esta es, digamos, como una organización comunitaria en su desnudez. Conjunto de personas que dicen, pues, Telcel, Telmex nunca ha querido venir a ponernos una antena de teléfono, pues vamos a ver cómo lo hacemos para nosotros dotarnos de servicios de telecomunicaciones, ¿no? Dos primeras características que quiero señalar, ¿no? Y espero que sigan sintonizando las redes de Indosoc, porque seguiremos mostrando los resultados de nuestras investigaciones sobre esto, ¿no? El primero y quizá más importante es la construcción de estos proyectos desde lo local, ¿no? A fin de cuentas, el discurso del desarrollo, y por eso empezaba dando esta quizá muy larga introducción, es un discurso heredado, un discurso que nos viene desde afuera, ¿no? Y que difícilmente puede ser adaptado a muchas de las circunstancias del territorio mexicano. En cambio, las alternativas necesariamente por fuerza, no por gusto, ¿no? Sino por necesidad, muchas veces se construyen desde lo local. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Y cómo le hacemos? Un segundo punto que me parece fundamental es identificar siempre los procesos de recuperación de lo común, ¿no? Los procesos de recuperación de los espacios y las formas de sociabilidad, de relacionarnos para construir algo en colectivo. Eso es algo que, en lo cual estos procesos son bastante subversivos en buena medida, ¿no? Porque desde una lógica de mantener el control político, por ejemplo, el Estado le interesa encontrarse con los ciudadanos como personas individuales. Te resuelvo a ti, te resuelvo allá, pero no se me asocien, porque asociados son peligrosos, ¿no? Pueden hacerme fuerza, ¿no? El mercado evidentemente también es un mecanismo de interacción en el cual es mucho más fácil entrar a hacer transacciones como sujetos individuales. Yo soy productor, yo soy comprador y es derecho privado, ¿no? Son relaciones interpersonales muy simples, ¿no? Estos son espacios de asociación, la recuperación de lo común. Tratando de construir una serie quizá más concreta de caracterizaciones acerca de qué constituyen algunos rasgos. Quizá, digamos, pensémoslo no como algo que tienen que cumplir todas las organizaciones comunitarias, sino cosas que se expresan en unas o en otras como potencialidades. Les presento un poco esto, ¿no? 5 ámbitos en los cuales se desarrolla. Una formas alternativas de pensar la economía, ¿no? Como otras formas de producir o reproducir ligadas a la satisfacción de necesidades, ¿no? Al contrario de patrones heredados en los cuales el producir está ligado a la generación de riqueza, riqueza que muchas veces se vuelve inútil en manos ociosas, ¿no? Formas de interacción social en las cuales alternativas de organización que busquen ser inclusivas y ligadas por vínculos afectivos, ¿no? Esa es una de las grandes diferencias de las comunidades realmente existentes. Cuando la gente se encuentra en comunidad, ¿no? Se encuentra ligada por vínculos afectivos unos con otros, ¿no? No nos encontramos coyunturalmente en algún lado haciendo un trámite o cumpliendo un requisito, ¿no? Estamos convencidos de estar con los otros, además, ¿no? Formas de interacción ecológica alternativas también, ¿no? El metabolismo social, que es esta metáfora mediante la cual se expresan las relaciones de la sociedad con su medio ambiente, así como expresamos las relaciones de nuestro cuerpo con los alimentos que ingerimos y cómo los aprovechamos. Un metabolismo social ligado
a la reproducción de la vida misma, ¿no? Y la reproducción de la vida misma en un sentido muy amplio, ¿no? En el sentido de la vida humana, lo necesario para que la vida se reproduzca, no más, pero también lo necesario para que la vida alrededor de nosotros se reproduce, que son las condiciones, a fin de cuentas, de nuestra propia existencia, ¿no? Y una gobernanza democrática autogestionada, eh, en la cual fundamentalmente las personas son consideradas como actores activos de las decisiones que se toman, corresponsables, caracterizados por mecanismos participativos y deliberativos, ¿no? Todo se dialoga, todo se discute, todo el mundo tiene que estar de acuerdo. ¿Por qué esto interesa a la agenda del pensamiento social cristiano? Bueno, pues porque nos encontramos en la pregunta fácil sería porque nos encontramos en una crisis tremenda a la cual hay que responder y como iglesia, como comunidades de fe, pues le tenemos que entrar, ¿no? Pero también porque afortunadamente el Papa Francisco ha tomado las riendas de ciertos movimientos y ha encauzado los esfuerzos de reflexión en torno a estos temas también de forma muy productiva, creo yo, ¿no? En el pensamiento social cristiano, por ejemplo, más particularmente en la doctrina social de la Iglesia, ubicamos muy claramente como un texto que estaba muy alineado con el entonces muy de moda discurso del desarrollo, eh, la encíclica de Pablo VI, Populorum Progressio, ¿no? De la cual voy a leer este pequeño texto, ¿no? Y dice, el desarrollo de los pueblos, y muy especialmente el de aquellos que se esfuerzan por escapar del hambre, de la miseria, de las enfermedades endémicas, de la ignorancia, que buscan una más amplia participación en los frutos de la civilización, una valoración más activa de sus cualidades humanas, que se orientan con decisión hacia el pleno desarrollo, es observado por la Iglesia con atención. Y si nosotros leemos, ¿no? La totalidad de la, de la encíclica, hay un énfasis muy marcado en que el camino que se ha seguido, ¿no? El del desarrollo es el que va a dar el bienestar de los pueblos e incluso desde una perspectiva más amplia, la paz mundial, ¿no? No lo podemos culpar a Pablo VI, ¿no? Era un hombre de su época y veía lo que los hombres de su época veían, pero de ese entonces para acá, las posturas han cambiado de forma drástica para adaptarnos a las nuevas circunstancias, ¿no? Este cuadrito se basa en un texto que yo preparé hace mucho tiempo, que anda por ahí, ustedes lo pueden buscar como Laudato Si en el jardín, que es una comparación entre los últimos, lo último del discurso del desarrollo, que es la Agenda 2030, ya bastante mal lograda porque es un hecho que casi ninguna de sus metas se va a cumplir, ¿no? Y la propuesta mucho más radical de Laudato Si, que se sitúa mucho más del lado de las alternativas, ya pensando del lado de las alternativas desde una perspectiva crítica del desarrollo, ¿no? Y algunos puntos que me parecen importantes destacar, ¿no? En la Agenda 2030 hay todavía una visión de la naturaleza como un objeto, pertenencia de la humanidad para su dominación y explotación por los seres humanos, ¿no? El dominio del ser humano sobre la naturaleza es la fuente de riqueza. Un discurso que viene desde el progreso, totalmente decimonónico, ¿no? En Laudato Si hay ya una visión de la naturaleza como sujeto de derecho frente a las cuales la humanidad tiene responsabilidades, ¿no? Eh, en la, son los contrastes, ¿no? La Agenda 2030 identifica, y de hecho hay una meta específica para el problema de la pobreza, pero falla en ofrecer alternativas radicales y en consonancia con el desafío ecológico, ¿no? La agenda de forma tremendamente anticuada, la Agenda 2030 sigue diciendo la pobreza se combate con crecimiento económico, ¿no? En Laudato Si hay menos quizá una alternativa, pero ya una crítica fuerte, ¿no? Identifica la interconexión entre las desigualdades socioeconómicas y la crisis socioambiental, ¿no? Y esa es la premisa misma, ¿no? El clamor de la tierra, el clamor de los pobres.
como les decía, la Agenda 2030 todavía está muy orientada a proteger el crecimiento como el pilar del desarrollo capitalista. Laudato Si critica el paradigma del crecimiento e incluso de forma totalmente pionera propone el decrecimiento, porque el decrecimiento era un discurso que estaba muy metido en ámbitos académicos y en buena medida Laudato Si agarra y lo pone en el, en el, bueno, pues ahí bajo la luz de todos, ¿no? Bueno, apuesta por la economía verde y el optimismo tecnológico, ¿no? Por soluciones técnicas, la Agenda 2030, Laudato Si llama a la conversión ecológica, ¿no? Dice, lo técnico es importante, pero hay que convertirnos espiritualmente, ¿no? A fin de cuentas es también un cambio personal, un cambio civilizatorio. Y por último, la Agenda 2030 está muy enfocada en un paradigma tecnocrático de una mejor administración de los recursos naturales. Laudato Si a un paradigma popular de cooperación y ecosolidaridad que está totalmente, bueno, brinda una muy buena matriz a lo que queremos orientar como la agenda de las alternativas. Muchas gracias por su paciencia, Jesús. Aquí dejo de compartir. Muchas gracias a Alex por esta tan clara exposición de estas investigaciones que has realizado en torno a las alternativas al desarrollo. Y quisiera saber si hay alguna persona que tiene alguna pregunta para poder comenzar un poco el diálogo en estos escasos 10 minutos que tenemos. Si es así, favor de levantar la mano y poder hacerla o escribirla en el chat para poder también comenzar un poco a dialogar sobre lo que Alejandro nos ha compartido, por favor. A mí me llama mucho la atención esto que hablas sobre, lo anoté acá, que el desarrollo es un imaginario heredado y que justamente entre estos colapsos de guerra, donde hay una oportunidad para reconstruir el mundo, y que son situaciones que no nos son ajenas, que estamos también en contextos de guerra y pareciera ser como en alternativas para reconstruir el mundo. ¿Qué otros imaginarios pudiéramos hoy utilizar para reconstruir el mundo? ¿Desde dónde podemos inspirarnos, Alex? Eh, Muchas gracias, Jesús. Pues me das rienda suelta justo a inspirarme y soñar. Yo creo que como decían el movimiento altermundista de a principios del siglo, hay que pensar global y actuar local, ¿no? Y como una forma de mantener siempre un ojo a una dimensión, lo que está pasando aquí cerca, pero también otra a lo que está pasando en términos amplios, ¿no? Yo creo que en muy buena medida lo, el camino hacia el cual tendríamos que transitar es, ya si estamos pensando en reconstruir instituciones y muchas cosas, el municipalismo como una agenda del futuro, ¿no? Eh, cuando hablo de las agendas de la alternativa y, por ejemplo, de evitar la dependencia del Estado, eso no quiere decir que necesariamente tengamos que extinguir al Estado, ¿no? Y que ya no lo necesitemos. Lo que sí creo es que la capacidad de los estados de generar bienestar para las personas está menguada cada vez más por la complejidad misma de los estados, ¿no? Es muy poco lo que puede decirnos lo que puede atender, por ejemplo, el presidente de la República sobre algo que está pasando en un pueblo lejano, en no sé, en alguna parte de Sonora, ¿no? Entonces, eh, y se vuelve un síndrome político bien frustrante, ¿no? Todo el mundo le apuesta cada 6 años a que el siguiente es el presidente que nos va a sacar, ¿no? Los diputados son los siguientes que nos van a sacar y todo, pero realmente las distancias políticas terminan siendo más grandes, ¿no? El hecho es que también las instituciones políticas más cercanas a la población como los cabildos, los presidentes municipales o incluso formas de gobernanza todavía más bajas que llegan a existir, se encuentran totalmente olvidadas, ¿no? No tienen presupuesto,
son casi, casi solo una escalera para tratar de subir a puestos más altos, ¿no? Creo que si estuviéramos, si alguien nos diera oportunidad de comenzar a rediseñar nuestras instituciones de nueva cuenta, mi consejo sería apostarle a las instituciones políticas locales para darles un gran peso, ¿no? Y para darles recursos, para darles formas, fuentes de financiamiento, ¿no? Y no solo políticas, también económicas, ¿no? Vamos a recuperar, por ejemplo, aquellas instancias de intercambio económico, pero a nivel local, regional, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, no solo las cooperativas así, sino otros proyectos bien interesantes como las monedas locales tratan de hacer, ¿no? Vamos a buscar la forma de restablecer la circulación de mercancías, pero aquí en lo nuestro, ¿no? Y que todo circule de forma más igualitaria posible, ¿no? Este, Vamos a tratar de recuperar nuestros servicios de salud y que vamos a luchar porque sean administrados de forma local también, nuestros servicios educativos, y porque a fin de cuentas eso constituye una pedagogía política, ¿no? La, Decimos que tenemos un pueblo políticamente ignorante, pero es porque tenemos un pueblo que difícilmente tiene chance de tomar decisiones políticas que de verdad tengan sentido, más allá de quién va a ser presidente o no, que es una pregunta que se nos hace cada 6 años, ¿no? Sí, Alex, muchas gracias. Yo creo que también dejaste en tu exposición como algunas claves muy vitales, cambiar el sentido de la economía para, en lugar de la acumulación de la riqueza, la satisfacción de verdaderas necesidades, el recuperar los lazos afectivos y lo común. Hoy yo creo que hay una fuerte tendencia por recuperar lo común y eso también nos interesa a la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento social cristiano, y está totalmente convergente con el pensamiento y el magisterio del Papa Francisco. Entonces, de verdad, gracias Alejandro por compartir con nosotras y nosotros tus investigaciones en torno a estas experiencias alternativas de organización comunitaria. Creo yo que tu vivencia particular y ahora tus estudios con las comunidades indígenas son otros modos de inspirarnos también en otros imaginarios, en otras formas de poder vivir y de encontrar sentido y bienestar como son en las comunidades indígenas. Y bueno, pues esto se queda hoy como un fruto del tercer día de nuestra semana académica. No me queda más que agradecerte por tu presentación, agradecerte por tu tiempo, agradecer a todas las personas que nos siguen en las redes sociales y que se han conectado el día de hoy a escuchar estas búsquedas de las otras rutas, las otras alternativas que le hagan sentido a nuestro mundo en crisis, y estos son ecos de esperanza. Y bueno, pues invitarles a que el día de mañana, en punto también de las 7 de la noche, nos conectemos al cuarto y al penúltimo día de nuestra jornada académica, que tendrá como tema el cuidado de la creación en la Ciudad de México, los resultados de la encuesta del cuidado socioambiental 2023, por Mari Flores, de 7 a 8 de la noche, por el enlace también que estaremos proporcionando y en vivo por las redes sociales. Pues muchas gracias a todas y a todos por su tiempo. Gracias, Alex, por tu reflexión y pues que tengan una excelente noche. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.